Hola amigos, buenas noches, bienvenidos una vez más acá a Strawberry Fields, al podcast, el altar Beatle acá en Strawberry Fields. Muchas gracias por sintonizar una vez más nuestro programa. Este es un programa muy especial porque tenemos nuestro primer auspiciante y eso quiere decir que estamos muy comprometidos con todos ustedes y ustedes están comprometidos con nosotros. Eso marca el inicio de una nueva temporada acá en el podcast y qué mejor que hacerlo con un invitado que en realidad nos encanta que esté acá. Es un invitado que nos honra su presencia. Es una persona que ha dado mucho por nuestro país, ha hecho mucho por este país. Es un músico, es un publicista que ha trascendido en todos los campos. Un hombre muy espiritual, un hombre que tiene muchísima aura y muchísima buena vibra. Es un honor para mí y para la gente del podcast de esta noche presentar al maestro Pancho Terán. Pancho, bienvenido. Robert, ¿cómo estás? Yo feliz de tenerte acá. Finalmente. Finalmente, oye. Se dio. 2 meses atrás tuyo. Más, ¿sabes? Sí. Ajá. Peor que novia, sí. Pero bien, ya estamos aquí, sí, finalmente ha sido difícil. Pero Llegar también ha sido difícil. sí, bueno, no es tan fácil llegar hasta acá, pero bueno, estamos Todo bien, como súper decía. contento también de poder estar aquí. Y nada, para conversar un rato de cualquier cosa, de lo que venga. Como te dije, es un ambiente muy relajado, estamos en la barra del Strawberry Fields. Así es. Entonces, es una conversación de barra y es conocer básicamente a la persona atrás del personaje, que eso es lo que nosotros intentamos al menos hacer en este programa y vamos a ver a qué nos lleva, básicamente. Entonces, cuéntame, ¿qué es de ti? ¿Qué estás haciendo? Bueno, primero decirte que esto va a estar fácil, esto porque buscar a la persona detrás del personaje va a estar fácil porque no hay personaje. Es la persona nomás. ¿Tú crees? Sí. Pero ahí lo que está en Totalmente. los medios, la gente cuando te ve en cámaras o cuando te ve en un show, ¿tú crees que eso es la persona o es el Es la personaje? persona. Sí. Es que nunca fabriqué un personaje. Es la persona. Es el Pancho cantando. Cuando estoy con los amigos, soy el Pancho con los amigos. Cuando estoy trabajando, soy el Pancho gruñón. Pero es el mismo. ¿Eres Siempre. gruñón? Cuando me hacen tener ir. Sí, ¿y eso cada cuánto se da? No, cada vez menos. Cada vez menos. Sí, sí, sí. ¿En qué edad Trato estás, de concentrarme Pancho? eso. 60 60, ya cumpliste 60. cumplidos. ¿Y cómo fue cumplir 60 años? Bien, fue todo un logro. Después de que casi no llego a los 60, fue toda una maravilla estar aquí, pero yo celebro pues, todos los días. Cada día celebro la vida, digamos, celebro estar aquí, un día más. ¿Hace cuánto tiempo estás ya Hace en 3 remisión? años, ¿Cuándo empezó la enfermedad? 57, Tenía 57. en agosto, por ahí, julio, agosto. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cuál momento? El Momento me que dijeron, supiste. eso fue interesante. Interesante porque yo no, o sea, siempre se me pasó por la cabeza una cosa así, ¿no? O sea, digo, no siempre, pero de vez en cuando pensaba, si me pasa una cosa así y me dicen que estoy con una enfermedad catastrófica o como la quieras llamar, yo no voy a poder. O sea, Eso creías tú. conociéndome un poco, dije, no, yo me voy a hundir, me voy a dejar morir. O sea, porque me voy a deprimir, no voy a poder. Pero fue todo lo contrario. Cuando me desperté de la anestesia, que me estaban haciendo una colonoscopía, ahí desperté y el doctor estaba paradito aquí. Hola. Diga, ya te hicimos, ok. Y dice, tengo novedades. Y eso fue como, solo eso. Y ya cuando dijo tengo novedades, dije, ya está, hay algo ahí. Porque ya venía con dolores y que me molestaba, y que me molestaba, y me molestaba. Era como una cosa recurrente. Entonces dijo, sí, encontré un tumor grande en el ciego, por la altura del ciego, por ahí, colon ascendente. ¿Entendías lo que te decían? Sí, sí, Sí. sí. Y me dijo, está ahí, hay que hacer los exámenes y sacar eso inmediatamente. Parece que está, digamos, todavía está dentro del intestino, está encapsulado, vamos a hablar, ¿no? Ya comencé a hablar con otros médicos. Pero ese día que que mi esposa estaba ahí y ella ya sabía cuando yo me desperté. Fue como,
¿qué hay que hacer? O sea, no fue, me voy a morir. No. Sino, a ver, vamos a vivir, ¿qué hay que hacer? De esto lo vamos a pelear. Y no sabes de dónde salen fuerzas, no sabes de dónde sale el espíritu guerrero que dicen. Yo siempre escuchaba a los guerreros de las enfermedades, no sé qué, al final te vuelves un maldito guerrero. Y por eso es la lucha contra el cáncer, ¿no? Que Claro. ese término está Sí. muy bien colocado, Y, eso de la sí, lucha. y fue eso, ¿no? Fue salir a ver qué hay que hacer y entonces hay que operar, operemos todo, operamos. Tan. Después de una operación me tocaron el duodeno sin saber, sin querer. Y a los 3 días, sepsis generalizada, nuevamente abrir, porque me estaba muriendo ahí en la mitad, porque fue terrible, eso fue lo peor que pasó porque me agarró consciente. Ya estaba un día antes de salir del hospital, en teoría estaba mejor, y me dieron un dolor que no había sentido en mi vida, y ya cuando llegaron los médicos me neutralizaron, ¿cómo se dice? Me nivelaron, se Nivelar, neutralizaron, sí. lo que sea. El médico trató de tocar y tenía una distensión tan tenaz, me dijo, no, este rato a quirófano otra vez, tengo que ver qué pasa ahí. Y no me desperté después, hasta 12 días después. 12 días después, Estuve en coma inducido, ¿no? Con inducido. intubado y todo, pero con una infección que luego se volvieron algunas infecciones. Entonces tenía como 3, 4 infecciones a la vez, diferentes bacterias y cosas así, que ya me estaban llevando a la tumba. O sea, era fuerte, fuerte, pero salimos Ser un guerrero. salimos con el amor de la familia, ¿sabes? O sea, yo pienso que, y ahora estuvimos recién con un hermano en una cosa parecida, con el hermano mayor, y yo después me enteré que claro, todo este tiempo que estuve ahí, todos mis hermanos, que somos una familia recontra unida, todos mis hermanos se reunían a las 8 de la noche a rezar y hacer oraciones y hacer unas dinámicas de energía para mandar buena onda y todo. Y créeme que se siente. Se siente. Seguro. O sea, yo estaba ahí, yo sentía la presencia de mi esposa todo el tiempo, a pesar de que no le veía ni ella no podía estar ahí en terapia intensiva, era imposible, pero yo le sentía. Yo sentía cada vez. Es súper interesante lo que pasó ahí, porque eso es para otro capítulo, No, no, ¿no? no, dale. Porque eso es como, yo sentí como, yo la viví de lo que me acuerdo, porque me acuerdo de un montón de cosas. Yo la viví a pesar de estar inconsciente, ¿no? Le viví con un proceso de sanación. O sea, cada día que pasaba para mí era ir de una estación a otra estación, a otra estación, a otra estación, como una nave. O sea, mi cuartito de UCI era una nave. Y porque, claro, me imagino que en esa inconsciencia yo oía los pitos, pip, unas cosas y los no sé qué. Los equipos, pues, de Lucy. Yo estaba conectado a millones de cosas, ¿no? Tenía mangueras por aquí, por acá, me metía o sea, era una cosa. Entonces yo sentía que iba en un proceso de sanación, claramente sentía que era un proceso de sanación, pero que iba de estación en estación y en cada estación me pasaba algo diferente y iba sanando, iba sanando. Entonces, había unas estaciones horribles, otras estaciones que eran mucho más lindas. En una de esas le vi a mi papá, Ah, qué que me hermoso. esperaba al final. ¿Vos has ido ¿cómo se llama esto? A la Nariz del Diablo? Sí, claro. ¿Has bajado en tren? He bajado en tren. Sibambe. Ujú. Bueno, imagínate esa ruta, ¿no? Mi nave, mi cápsula, digamos que era como una cápsula, viajaba como pegado al tren, o sea, pegado a la montaña, ¿no? Y era una tarde como de neblina y no sé qué, y iba pegado a la montaña y caminaba hasta la próxima estación. Y al final de la roca, allá al final, le veo a una persona parada, que era mi papá, era chiquito. O sea, era mi papá, no era él, pero era mi papá, ¿no? ¿Estabas consciente de todo esto? No sé, O inconsciente? tengo No sé. conciencia de eso, ¿me Ajá. entiendes? O sea, quiere decir que yo tenía un nivel de conciencia para poder acordarme. O sea, si no, no me acordaría de lo que me pasaba. Si no tienes un ápice de conciencia, se te apaga la luz y chao. Te despiertas luego y no entendiste nada. Pero yo sí tenía como esta conciencia. Y le veo a él que estaba con una Petromax en la mano, así. Una Petromax que yo tengo todavía, que me quedé. Era de él. Era de la casa de mi mamá y de mi papá. Cuando de niños íbamos a pasar vacaciones, era la Petromax la que nos daba luz en la noche. Y él estaba con la Petromax acá y me saludaba. Esto tenía 2 lecturas, ¿no? Me está llevando o me está diciendo, Sí. ven. Pero yo sentía que era como, ven, está todo bien, ven.
te toca esta estación. Cuando ya me acercaba se fue, así ya no le vi más. Y así iba estación en estación y era una locura. En una de esas estaciones yo creo que tuve un contacto con algo espiritual como Dios o como algo así. Porque se manifestó de una manera maravillosa y de donde salió una canción que todavía no está lista, que la estoy haciendo con el Isaac. ¿Ya tiene título? Se llama Agua de Luna. Agua de Luna. No, y es una descripción de ese vuelo, de esa noche, de esa estación. Yo estaba en todas estas estaciones que eran como el hospital en diferentes lugares, ¿no? Eran como estaciones del hospital y yo estaba en esta estación que era como un cuadro de Endara Crown, o sea, era la sierra. Era pero muy así surrealista. Sí, era las 3:30 de la mañana. Yo estaba en este lugar, en la clínica, pero era una casa de mucho vidrio. Y había fiestas en este pueblo, porque yo estaba metido como en una hondonada, no sé cómo se llama eso. Un valle. Sí, pero era chiquito, Claro, ¿no? pequeño. Era como un hueco. Pero era como muy, muy Endara todo, ¿no? La vegetación, todo. De esta casa. Y de pronto eran las 3 de la mañana y comienza a caer este aguacero y yo salgo como... No me podía parar nunca, en los sueños no me podía nunca parar, pero salgo como en una camilla, ¿entiendes? Yo como que flotaba, salgo en la camilla y veo, y el aguacero, era un aguacero tan fuerte en la sierra, ¿no? Sabía que eran las 3:30 de la mañana o 3 de la mañana y el agua era cristalina para morir y eran unas gotarrones, o sea, unas gotas enormes. Entonces caía como un agua, sonaba durísimo y era como, mojaba mucho, ¿entiendes? Pues caía el agua así, salpicaba como que le daba como brillitos como de plata. Es una cosa, porque claro, había luna, ¿no? Entonces llovía y la calle del pueblo, la calle afuera de la casa era una calle en bajada y era de tierra y el agua corría a mares, ¿no? Por ahí, pero nunca se mezclaba con la tierra, ¿entiendes? El agua seguía siendo cristalina, perfecta y los niños del pueblo, aparecen niños del pueblo a jugar en el agua. A las 3 de la mañana se bañaban. Decía, pero ¿cómo se bañan en este frío? No entendía, pero el agua no era fría. El agua no era fría y ellos disfrutaban y era como una fiesta del pueblo de ese día especial donde llovía, seguramente, yo entendía así. Y después jugaban con unos animalitos, con clips. Los niños jugaban con unas cadenas de clips, ¿te acuerdas? Sí. Y hacían así las cadenas de clips de un lado del otro. Y estos clips se mezclaban así y se iban haciendo animalitos de clips, ¿no? Y se hacía un elefantito y le soltaban y el elefantito de clips se iba. O sea, ya eran vuelos de fentanilo, ¿no? Claro. Pero era una locura eso, era maravilloso. Y yo cuando regreso a ver al cielo, porque era tan fuerte la lluvia y no había nubes. Era como estas nubes de verano que son como así, se iluminaban, estaban iluminadas por la luna y regreso a ver así arriba y estaba la luna ahí. Pero en la lluvia venía la luna. Wow. Era un vuelo. Un vuelo. Entonces, y eso vas a pasarlo a... Ya está, se llama Agua de Luna. Y ya está compuesto el tema, ya... Y habla pero de no eso, está producido aún. No, todavía. Y habla de eso, dice, cuando mi vida estaba a punto de terminar, digamos, ¿no? Cuando mi mano ya se escapaba de la mano de mi esposa y yo ya estaba en el momento más, le vi. Dice, le vi y le vi como luz de luna y como agua de luna y le vi, estabas ahí y esa agua era como que me daba esperanzas y me dio como una paz, una tranquilidad y fue mágico. Entonces yo siento que hubo un contacto con una luz superior, con un momento y con una presencia superior que me decía, está todo bien, está bien, esto es agua no sé, agua de la fuente, agua de la vida. ¿Entiendes? Eres un hombre muy espiritual. Fue una locura. Y yo creo que tú transmites mucho el tema del amor o el tema del desamor también, pero creo que más del amor. Y creo que eso va mucho de la mano de ser una persona sensible, como buen artista. Y creo que eso es lo que tocas a la final con tu público, y es lo que ha trascendido. Entonces, seguramente va a ser un éxito, Pancho, todo lo mejor en ese nuevo proyecto. ¿Para cuándo vas a producir? Eso justo hablaba con Isaac hace poquito, Isaac Seas, que hizo la música. Y retomando, porque le dejamos durmiendo a eso. Decíamos, no, tratemos
dimos otra vuelta, qué sé yo, pero se quedó ahí dormida. Yo le llamé hace poco y le dije, no, volví a oír y me encanta ahora, pero le vamos a hacer en otro ritmo, vamos a hacer como más folclórico, Ya. un Porque parece ritmo. como una historia de Disney, ¿no? Así de como Encanto, como... No lo Ahorita que lo describo, narrabas, ajá, yo pensaba de esa forma al no lo menos. describo de esa manera, como te conté ahorita. Ajá. Es más desde mi visión muy personal de lo que estaba viviendo en ese momento y que ya a rato sentía que me iba a ir y que, y que en ese momento me rescató. Esa luz, esa agua, esa cosa, todo eso me rescató. O sea, eso es un poco lo que canta la canción. Y el proyecto se llama Caleidoscopio. Este caleidoscopio, esta canción va a ir en otro proyecto que es, Caleidoscopio es un disco que se viene armando desde el 2018. Ya. De que todos mis discos son así, ¿no? Después de 6, 7 años, porque no me dedico a la música. Ojalá pudiera, pero no me dedico a la música. Entonces, mis pocos tiempos donde compongo, donde puedo producir, son muy pocos. Entonces, lo que he hecho, lo que he hecho últimamente más bien es sacar muchos singles. Mm. Entonces, tengo ahí, entonces lo que voy a hacer es en Caleidoscopio reunir todas esas canciones Todos que ya tus están singles. ahí, más 2 o 3 que me faltan, que van a ser en estudio y tocadas en banda, digamos. Ajá. Y voy a cerrar Caleidoscopio, ojalá pueda cerrarlo este año, principios del próximo. Y lo que voy a hacer inmediatamente, y donde va a estar esta canción y otras que tengo por ahí, va a ser totalmente acústico. Maravilloso. Quiero hacer una cosa súper acústica, súper orgánica, así. Quiero rescatar las voces, los coros. Quiero hacer una cosa de mucho coro. Muy a Eh, lo Terán, sí, las pero armonías sí, vocales. porque siento que se han perdido, no en los Terán, sino que se han perdido las armonías. O sea, las canciones pocas tienen armonía vocal. O sea, poco se ha perdido el tema de hacer las cosas. O sea, yo sé que es un tema de moda y va y viene, pero quiero rescatar nuevamente eso, porque esa sonoridad que le da la armonía en las voces es una locura. Y se pueden hacer maravillas ahí. Entonces es muy característico tuyo Quiero y desde el rescatar tiempo eso. de Contravía, el tema de las armonías vocales Sí, bueno, es... crecí con eso, ¿no? Y a eso es a lo que quería ir. Hace un momento dijiste que son una familia muy unida y que eso, bueno, es parte de tu sanación o de tu salvación, con la oración de tus hermanos, con toda esta parte muy espiritual. Y volviendo al tema de las armonías vocales de los Terán, eh, en los Terán todos cantan, No todos, pero muchos. ¿no? Bueno, al menos todo el mundo dice que Todos todos los sería una Terán locura, cantan, sí, muchos. Sí, pero son muy muchísimos. fuerte eso. Claro, por supuesto, hay una responsabilidad, sobre todo por los más pequeños, me imagino, ¿no? Sí, Mantener sí. ese herencia, no sé cómo Está en los llamarlo, genes, ¿no? Es una cosa ahí que muy fuerte, muy fuerte. Porque yo pensaría que se debería ir debilitando con las mezclas. O sea, cuando te pero casas no, con alguien que claro, no, queda la mitad, claro, digamos. pues que no canta, digo, se va debilitando, ¿no? No pasa eso, o sea, sigue. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Fuimos 12, 12. Wow. 12. Una murió a los 18 años, o sea, tenía 18 años cuando murió. Y bueno, fuéramos 11 mucho tiempo. Pues murieron 2 más, quedamos 9. Quedan 9. ¿Y tú, qué número de Yo soy el hermano número eres? 11, 11. Y Felipe es 12. 12, o sea, tú eres No, mayor. Felipe es 10. Ah, Felipe es 10. Felipe es 10. Él me pasa con un año, un mes. Yo tengo muy grabado en mi memoria cuando ustedes participan en la OTI 94. ¿Qué Como, te acuerdas de como eso? Contravía fue eso. Tú y Ah, sí, Felipe, sí, con sí. este tema que es temporada Temporada baja. baja. ¿Qué recuerdas de eso? Eso fue una locura. ¿No? Es que estábamos en Contravía. Yo tenía, como te decía, yo tenía canciones que iba haciendo y las iba guardando. Archivando. Entonces sale esto de la OTI y yo saco 2 canciones de esas. Y participo con Felipe, como Contravía, digamos, con Felipe. Y el Jay hizo los arreglos y dirigió la orquesta, Jay Byron. Y eso fue temporada baja. Y a la par metimos otra canción que cantaba mi hermano Ricardo, que murió. Y se llamaba Rompiendo el Formato, que es una canción lindísima, pero estaba arreglada para orquesta, ¿no? Para boti. Para OTI. Claro, porque el disco está en el disco de Tu Lugar y es una canción súper suavecita, es una cosa, pero lo hicimos como para...
Y en esa OTI quedó temporada baja primer lugar y segundo lugar quedó la otra canción de mi hermano. No digas. Claro, se armó un pedo, ¿no? O sea, ¿Dónde era esto? estaba en el Teatro Nacional. O sea, era local, era acá en Ecuador. Claro, era OTI Ecuador OTI para ver el Ecuador. representante para afuera. Ah, ok. Y queda el primer lugar, temporada baja, y la segunda queda... Y que dijeron que está amarrado esta vaina. Claro, después ya decían de todo, ¿no? Decían de todo. Nada que ver, no había ningún amarre. Fue así. Pero uno se siente mal porque obviamente dices... Te sientes mal por lo que están hablando, ¿no? ¿Entiendes? Porque cómo desmientes, cómo dices, cómo explicas, y a quién, y para qué, si no te van a creer. Y, a la final, va. Pero fue lindísimo. Nos fuimos a España. ¿Y cómo fue? Fue Tú y lindo, Felipe. Fue hermoso, sí. Pero nos fuimos algunos. Ahí fue mi hermano Juan Carlos, aprovechó para subirse ahí. ¿Con el mismo tema? No, él se fue a pasear. No, pero te digo, o sea, tú participas, no sé cómo funciona. Claro, ganas aquí con esa canción. Y con esa para canción afuera. participas Claro, afuera. Claro, tienes que cantarla. Con la que ganaste, digamos, Claro, con la que ganaste. clasificaste. Exactamente. Y fue lindo. Fue lindo. Pero afuera es más complicado, porque la OTI desapareció. Yo creo que por eso la OTI internacional ya se hablaba mucho de que era básicamente una negociación de medios. De comunicación. Entonces, ok, yo le voy a dar, porque antes se votaba por país, por teléfono, y básicamente Como votaban las Teletón. televisoras. Pues. Ah, claro, para ganar, pues. Claro, entonces votaban por él y por él, le daban 5 puntos a este, 4 a este, 3 a este, 2 a este. Pero claro, antes de eso estaban ya negociando. Entonces a Venezuela yo le doy, que se pone un ejemplo cualquiera, a Venezuela, a ver, brother, yo te doy 5 puntos, pero tú me das 3, y si tú me ayudas a ganar, el paquete de estas novelas yo te la doy más barato. Claro, era una negociación a otro nivel, pues claro. Estaban negociando, Money talks ahí, estaban pues, negociando parrilla, ¿me entiendes? Parrilla, claro. Y para eso le servía esta OTI, era así más o menos, ¿no? Yo pienso. Se hablaba mucho de eso. Y desapareció finalmente, no, mejor, porque los concursos esos... Pero fue interesante. Y antes de ese, en el 81. Sí, tengo aquí en mis anotaciones del 81. Fuimos con los hermanos Diablo. A eso quería ir. Pero antes de eso, te voy a servir una cervecita para seguir la conversación acá, una Santana maravillosa de nuestro auspiciante fantástico. Y entonces, este tema de los hermanos Diablo, famosos y también concursaban antes también en la OTI, ya en los 70s me parece. En el 81 fuimos a México. A México. Con los hermanos Diablo. También ganamos de la OTI aquí y fuimos a México. ¿Por qué los hermanos Diablo? Me encanta el nombre. Sí. Me encanta. Una herencia familiar esa. Mi hermano Diablo le decía a mi papá, a los Terán, de la familia de mis papás, los hermanos. Ah, sí. Eran los Diablos Terán. O sea, mi papá especialmente le decían Diablo. Por angelitos. No sé, bro. La verdad es que nunca supe bien si el diablo venía por diablos o porque eran colorados. Ya. En esa parte no la tengo muy clara. Pero era el Diablo Terán, el Diablo Terán. O no es el Diablo Terán de ahora. El Diablo Terán y claro, mi papá siempre tuvo boxer en la casa. Y el boxer siempre se llamaba Diablo. Ya. Entonces el perro se llamaba Diablo, mi papá le decían Diablo Terán. Entonces quedamos con esta cosa de los hermanos Diablo. Era como el nombre de pila de mi papá y de la familia. ¿Y tus hermanos mayores son los que empiezan con los hermanos Ellos comienzan Diablo? en los finales de los 60. ¿Instrumentistas o solo cantantes? Mi hermano Ricardo tocaba la guitarra, Juan Carlos también, pero más que nada cantaba. Uh-huh. Primero fue trío, luego cuarteto, luego volvió a ser trío, y luego nos juntamos los 3 menores, hicimos los 6 hermanos Diablo, que es donde grabamos 2 discos, Un beso nada más y Libres para amar. Un beso nada más se graba con RCA Víctor, los 2 discos. Pero el Un beso nada más, que pegó durísimo aquí, pues se tuvo disco de oro y todo, se grababa en Fadisa, pero para RCA Víctor Internacional. O sea, Fadisa tenía la representación, Fadisa digamos. era la fábrica, ahí se producía, se grababa, todo, pero el sello era RCA RCA Víctor. Y
Y esa canción me sonaba más, pegó durísimo aquí y fue lanzada en 7 países en esa época. Entonces nos permitió hacer una gira de medios, de promoción por 7 países. Comenzábamos en los Estados Unidos, bajamos por todo Centroamérica y ¿Qué edad tenías ahí? tenía 11 años. 11 años. Y todo el 11, apoyo de 12 tus años. padres, me imagino. Total. Total, tanto que nos Todavía no sacaron del cambiabas de colegio. voz. No, tanto que nos sacaron del colegio, porque ya era mucha falta. Entonces, o sea, faltamos un mes y pico en esa gira y luego los curas le dijeron a mi mamá, una falta más y chao, pierden el año. Y Ya, prefirieron irse por la música. traiga nomás. Increíble. Porque sabía que en ese momento estábamos pegados, dábamos la vuelta al país cada tanto, pues en las ferias, en las fiestas patronales, todo había mucho movimiento. En el 81 es esto. Esto no, es mucho antes. No, esto es 70s todavía. 77, 78. Entonces fue una época intensa, de grabaciones, de pucha. O sea, de duro. gira a los 11 años. Me imagino que iban por tierra. Cuando ibas cuando era internamente era tierra. Obviamente Claro, la gira fuera. internacional era otra cosa. Esa fue, volamos a Los Ángeles en Braniff Increíble. y oí por primera vez Dancing Queen En Braniff, en el avión. en el avión. Y ahí como que, wow, ¿qué es esto? Claro, el 77 es lo que Claro. estaba pegando. Claro. Probablemente en el Ecuador todavía no se escuchaba Dancing Queen, pero Seguramente, Braniff no sí sé, tenía, claro. pues claro. Y ahí en el avión me acuerdo clarito. Dancing Queen. Y me encantó así como, ¿qué es esto? ¿Y hasta cuándo se van los hermanos Diablo? Salud. Nacho. Salud. Qué gusto. Los hermanos Diablo hasta que tengo 16 años. ¿Pero se acaban los hermanos Diablo Se o tú acaba. te abres? Se acaban porque nos abrimos. Lo que pasa es que ya se abre como una brecha generacional entre Juan Carlos, que era el mayor de ese momento, los hermanos Diablo, porque luego quedamos 4 hermanos Diablo. Después de los 6 ya se fue el Ricardo, se salió también, se salió el Miguel y quedamos 4. Juan Carlos, que todavía creía en el proyecto, y Ana Julia, Felipe y yo. Ya para esto ya iba a tocar la batería en el grupo, el Felipe tocaba el bajo, ya como que tocábamos también y todo, y grabamos un disco que se llama Protegerse. Ese fue el tercer disco. ¿Quién de Los Hermanos escribía Diablo. ahí? Ahí escribía Juan Carlos casi todas las canciones, pero había canciones del Felipe, mías no todavía. Yo ahí no hacía nada todavía. Bueno, eres el baterista y me imagino que también aportabas Claro, y con las cantábamos y voces. todo, ¿no? Pero no escribía nada. Ya eso fue como que hasta ahí llegamos, ya como que había una distancia, ya no había como gustos diferentes, ya nosotros estábamos inclinados por otra cosa con Felipe, con 17 años estábamos oyendo otras cosas, Juan Carlos escuchaba otras vainas, ya no funcionaba. Entonces ahí quedó y luego ya comenzó como a juntarnos con el Felipe para hacer cosas, en el colegio, y vinieron las bandas del colegio, festivales intercolegiales, bla, bla, bla. Y después... ¿Y armaste una banda del colegio, digamos, o Claro, solo con tu teníamos la hermano? banda del colegio. Claro. ¿Y cómo se Con esa presentaban nos íbamos ahí? a todos los festivales intercolegiales que hacía Coca-Cola en ese momento, Ah. perdón. Pi. No importa. Coca-Cola. Y claro, eran súper reconocidos los festivales y estaban todos los colegios. Ahí le conocía al Damiano, algunos artistas que salían, todavía estaban en el colegio. Contemporáneos Pero tuyos. claro, claro. Él tocaba Toto y cosas así. Nosotros tocábamos Pink Floyd y vainas. Eagles. Y tú ya estabas tocando la batería. Claro, ahí. ya tocaba la batería, O sea, como Don Henley, tocando la batería y cantando. cantando. Siempre pensé que así era. O sea, así aprendí. Increíble. Así aprendí, No es cosa tocando y fácil, cantando. ¿no? Claro, pero como nunca tuve, digamos, nunca que es que aprendí primero a tocar la batería y luego me dijeron, ven a cantar y después, no, pero ¿cómo? Pues no, sino que era las dos cosas a la vez siempre. Ajá. Entonces, para mí se fue natural, digamos, así es y punto. Por ahí dicen que uno hace, ¿cómo es el dicho este? Haces las cosas hasta que te dicen que no se puede, algo así es. Como que si nadie te dice que no se puede, tú lo haces. Tú lo ¿no? haces, claro. Claro. Si te dicen, no, eso no se logra, entonces caes en esa creencia y te jodiste. Pero entonces no, nadie me dijo y
Entonces yo tocaba y así aprendí. Y después vino después vino Contravía, sí, pero antes de Contravía nos juntamos todos para hacer un homenaje a estos, Que es famoso. ¿Qué trajiste? a Charlie. ¿O qué tienes por ahí? Mira esta cosa maravillosa. La grasa de las capitales. ¿Qué hay con ese disco? Serú Girán, este disco, como todo lo de Serú Girán, para mí es alucinante. O sea, para mí la mejor banda que ha parido Argentina. Ya. Y puede haber, me pueden decir que no, que qué sé yo, que La Máquina de Hacer Pájaros o no sé Para qué, ti es lo mejor que sea. Serú Girán que La Máquina. Creo que aquí se juntaron cuatro monstruos, o Ajá. sea, aquí se alinearon los planetas. O sea, esta junta no se logró más. Pongámosle. ¿Qué quieres escuchar de acá? Lo que quieras. Lo que sea. Sí. Deja ver, es que aquí no puedo ver. Mira. Mira ese disco. Como los Qué Beatles acá, mira. belleza. Ajá. Mira, Igualito, sí. Sí. mira. Son amantes de los Beatles, No son ¿no? amantes de los Beatles, pues. Y además el mismo color creo que tiene. Ya te voy a enseñar porque tengo por acá el disco. Mira. Mira esa locura. Es lo mismo. Mire. Es que hay canciones increíbles aquí. Bueno, aquí está La Grasa, que es una bestia de canción. Pongámosla. Pero está San Francisco y el Lobo, que es Lo ponemos desde el inicio o escoges una. Si quieres, pon La Grasa. La grasa. La grasa de las capitales, Serú Girán. Track 1, lado A. Y entonces hacen ese Sí. show. Me gustan las armonías. Ahí están las armonías vocales. Una bestia. Y le hicimos este homenaje a estos manes. Y ahí nació, después de esa junta que nos juntamos, bueno, estaba Nelson García, Pancho Terán, Felipe J. Byron, estaba Julio Cármenes, estaba Es Marcelo una Aguilar. delantera, pero cosa Claro, seria. era un musicazo, ¿no? Y nos quedó gustando cómo sonábamos y cómo nos sentíamos en grupo y comenzamos a trabajar en Contravía. En Contravía. Pero de una primero a producir, a componer de una. Ya casi no. ¿Quién Ahí es componían algunos. Ah, sí. Julio duró muy poco y se fue, pero quedamos, o sea, digamos que la delantera era Felipe, Jay, Marcelo Aguilar y yo. Finalmente es lo que queda en Contravía. pues. Claro. Finalmente queda solo Felipe, Jay y yo, ¿no? Marcelo después se va. Pero los cuatro hacíamos el trabajo, digamos. Mucho de Jay, venía ahí Felipe con ideas, yo venía con alguna cosa, el Marcelo también tocaba. Tapanzo con un dedo nace de este feel del bum bum gam, tam, ¿no? Del Marcelo Aguilar, y sobre eso se va componiendo la canción. Jay le metía mucho viento. Mucho viento. Pues tenía esta singularidad, ¿no? Esa banda que era como que era una banda de pop, un poco de jazz, había arreglos más jazzeros de cuerda, de brass. Y las era la armonías única, vocales. Claro, la única y las armonías vocales, y era la única. O sea, porque es la banda en potencia, o ese sea, Contravía, y lo Bueno, que la yo voz siempre... del Felipe, la, que era la una voz de Felipe, bestia. pero combinada con la tuya, o sea, era una potencia impresionante. Y creo que eso es muy evidente y le da o sea, le marca mucho a Contravía. Tiene una creería yo. sonoridad única, Una ¿no? sonoridad única, Ah. exactamente. Sí. Y esa mezcla también que hacíamos, ¿no? Claro que había muchas corrientes dentro de eso, porque el Jay es muy jazzero. Ajá. El Marcelo también viene de la academia, entonces era un tipo... Felipe y yo veníamos del pop y como que mezclamos cosas ahí. Entonces había un poco de jazz, pop, rock ahí en esa banda que era como interesante. Estaba viendo hoy día, mientras hacía mi research,
estaba viendo los videos de Contravía. Son geniales. ¿Tú ya estabas metido en publicidad en esa época? Claro, yo desde de los 21 años entré al mundillo de la publicidad y ya no salí más. Y los Yo guiones, la idea todo hacía creativa. yo escribía los guiones y co-dirigía generalmente con Pablo Jaimes, que era un amigo que hasta ahora nos llevamos, y él tenía una productora y hacíamos comerciales para la agencia, pero también hacíamos estas cosas para divertirnos. Entonces, era toda una junta de gente que colaboraba para divertirse, para hacer algo diferente. Entonces hacíamos videos, y el video de Tel Aviv es una locura. Eso te iba a decir, ese video es, pero fantástico. Con es 2 buenísimo. pesos, ¿no? Claro, se nota, 2 o sea, pesos. se nota que es pura creatividad atrás y buen ojo y amor al proyecto. Totalmente. Pero el video es fantástico. Sí. Tiene mucho de Genesis, se me hace con I Can Dance, que era por esa época más o menos también, Sí, ¿no? era una joda ese video. Era para pasarla bien, man. No sé, digamos, no limitamos en escribir tonteras, en hacer lo que queríamos. Incluso intentamos hacer un efecto en ese video que era de la velocidad, ¿no? El Felipe cantaba a la velocidad, digamos, cantaba normal, pero las imágenes eran más rápidas, ¿no? Para eso nos inventamos cómo hacemos esto. Tenemos que bajar la velocidad de la canción, cantarla lento, después volverla para arriba, a ver si salía, si podía coincidir, si palmaba. Y así hicimos estos jueguitos, ¿no? Y una vez que tenían el video, que te ibas al canal o a través de la agencia, ¿cómo hacías para señores pónganme el video? Es que en ese momento había 2 o 3 programas de televisión, pues, de videos. Video show. Video show, ¿cómo era? El de TC era... Sintonizando. Era TC, ¿no? Ese era, Sintonizando, y Video Show era la pelea, ¿no? Y había algún otro que por ahí, pero todo el mundo veía eso, porque no había ni MTV, no había nada. Entonces, ahí vos llevabas el video y estaba bueno, te lo ponían. Y siempre estaban bueno. bien, siempre estaban chéveres. Además, hacíamos mucho en cine. Claro. O sea, Tel Aviv está en video. Pero sí, de 35 milímetros, o sea, filmado en 35 milímetros de lo que quedaba de un carrete de publicidad. Exacto. Y se iba a revelar con el Por ahí con el máximo comercial. comprábamos las latas. 3 latas, 2 latas, y era como 1 a 1. O sea, un plano una vez, no había repetición. Claro. Entonces era, vamos a listo para uno, chao, pasamos a otro. Porque no había mucho material, mucha cinta. Y yo viajaba mucho Argentina, a revelar. Argentina, Chile, Perú. Yo constantemente viajaba, entonces ya me llevaba las latas y les pedía que me ayuden. Entonces, que acoliten. Claro. Y no pasa, no les costaba nada. Y ya venía a revelar. Yo me venía con el Betacam y editábamos aquí. Claro, ya el Betacam. Y el Betacam ya le pasaba. ¿Y cómo metías al canal el video? O sea, el Betacam, ¿de dónde sacabas? De la agencia. De la misma agencia. O sea, de lo que se reciclaba. Cosas, ¿no? Había cosas que había que comprar. El Betacam había que comprar, la lata había que comprar generalmente. A veces la productora decía, no, pero yo te pongo una lata, no te preocupes. Porque yo siempre decía, estoy haciendo un video, voy a grabar, me tengo que llevar esto, ayúdame, es que no. Entonces aprovechaba un poco la vaina y me hacían generalmente así de 1000 amores, no había ninguno. Es que también era un proyecto y un producto de primera. Todo estaba, claro, y se quedaron encantados. Hicimos de mucho en 35, en 16, y el de Tel Aviv estaba hecho en video. Qué hermoso. Es de los mejores. Sí, y el otro video que estaba viendo, el uno es Tel Aviv y el otro es el de... Tapando el sol. El Tapando el sol con un dedo. Es 35. Que ese es increíble porque retrata muy bien a ese... Eso. Apasionado. Retrata muy bien a ese Quito de esa época, ¿no? Es muy claro, muy evidente. La Carolina. Como era antes la República del Salvador, que todavía tenía casas. Sí. Toda esa zona era casas, ¿no? Y ahora son puros edificios. Y sí. Y toda la gente que trabajaba ahí era pana. O sea, los amigos y las amigas. Entonces hacíamos eso. ¿Y Felipe qué estaba haciendo profesionalmente? Él tenía digamos, ¿Coda? Él tenía Coda antes de que yo entrara a la publicidad, él ya tenía Coda. Él comenzó con Coda a los 20 años. Y se mantiene, ¿no? Coda sigue con los hijos, pero claro, se va reduciendo, ¿no? Por temas de tecnología,
Claro. Ahora está más como un estudio para grabar bandas que para hacer jingles, ¿no? Y está más a cargo de los hijos, especialmente Joaquín, el menor. De hecho, el estudio está en su departamento. Ok. Entonces, Felipe ya está como medio retirado ya, ¿no? Además, la publicidad ha cambiado tanto. O sea, Totalmente. ya le pides a la IA que te haga un jingle, una cuña, Y sale excelente, y además. no te cuesta nada. Claro. Tenaz. O sea, sí. Pues hay Entonces, que saberse adaptar también. claro, hay que ver por dónde agarras, bueno, para poder Y sobrevivir. entonces Contravía, ¿cuántos discos saca Contravía? Contravía, dos. Dos. Dos y un proyecto que quedó ahí grabado, como demos, Ah, no que es una digas. joyilla ahí. Y Está ahí. para ¿Verdad? Pero ya no es Contravías. Ya no es Contravía. ¿Quiénes estaban ahí? Es Jay más, seguía, me es imagino. más Nelson García. Es un proyecto más del Nelson, Es como con Contravía, pero más del Nelson. O sea, tiene mucha mano del Nelson. El Nelson se fue para Alemania a estudiar allá y regresó con la cabeza en Europa. En el primer mundo. Claro, y vino con unas ideas muy chéveres, pero que no era no era No era el espíritu de no era el Contravía o el espíritu, concepto. aunque sonaba bien y era todo, pero era muy de él, Ujú. tocado por Contravía, digamos. Pero no era. Entonces, Cantado por ustedes dos. cantaba el Felipe, bueno, es que yo no Nel- cantaba Nelson, casi, yo pero- cantaba muy poco en realidad ¿Ah, en sí? Contravía. Lo que pasa es que los temas estaban hechos para el cante Felipe, o sea, las tonalidades Las eran altísimas. altísimas, ¿no? O sea, era imposible cantar eso. Pero yo estaba bien, yo estaba haciendo coros y en la batería y las letras, que era lo que me interesaba hacer en ese Pero Nelson momento. también es muy buen cantante, ¿no? Nelson canta también, claro, muy buen músico. Claro. Muy buen músico. Y eso quedó ahí, quedó una grabación. Ya estábamos ahí con Johnny, con Ibis, ese proyecto. Yo estaba con Johnny, ahí está, estamos con Johnny Ayala. Saluda, Johnny. Es el primer programa que tenemos público. Sí, Ajá. está lleno, Está lleno. está full aforo. Entonces, sí, y ahí quedó Contravía. Ya Felipe ya no quería cantar, Jay se abrió, porque él se estaba yendo para Miami. Entonces, ya se desarmó. Yo me quedé ahí como, Te quedaste en el aire. Pero era el momento que ya tenía que acabarse la claro, banda. supongo que sí. Nunca nos despedimos, ¿no? Eso nos O da sea, pena a Contravía todos. no se ha Contravía no se separado. despidió de nada. Y se terminó nomás. Y bueno, yo dije, bueno, ahí tengo unas canciones para que me produzcan. Y me produjeron los temas el Nelson y el Felipe. El disco Tu Lugar. En tu lugar. Y ese es breaking point en tu vida, ¿no? Totalmente. ¿Qué puedes contar de tu lugar 25 años atrás, 2000? 2000. Justo fue publicado en 2000. Yo me fui en febrero del 2000, pero fue Cambio de fue siglo y lanzado cambio el de disco en el milenio. 2000, claro, cambio de milenio. Yo en el 99 comenzó a sonar Tu Lugar, a finales del 99. Pero fue como entró a la radio y una escalada brutal. ¿Cómo produces ese tema? ¿Cuál es la historia de tu lugar? O sea, La historia de ¿cómo Tu lo Lugar siempre grabas? tiene que ver con historias personales, ¿no? O sea, como todas las canciones que hago. Casi que todas tienen que ver con cosas mías. O vivencias mías o cosas que me han golpeado, me han gustado, han tocado mis fibras de alguna manera, ¿no? O propias o de que he visto cosas. Y Tu Lugar nace aquí, ya cuando yo estuve saliendo 4 años con una chica, después de divorciarme, y finalmente ella fue a vivir a México, se fue a estudiar cine en México, adaptación. Yo me quedé aquí, después de un tiempo me comenzó a doler y me quedó el hueco y se hacía más grande y todo eso. Y no sé qué momento hice la canción. No sé en qué momento. Yo lo único que me acuerdo es que yo le mostré a la Gaby, a la negra, Ajá. que ya vivía conmigo, le mostré la canción, le dije, ¿qué te parece? Y comencé a cantar y estaba como que con la letra ahí escrita a mano y no sé qué, iba cantando con la letra, pero había una parte que no sabía qué decir y ella me dijo, di ese frío azul. Y esa frase es de ella. ¿Qué edad tenía tu hija Gaby ahí? Ha tenido 14 años. 15 años tal vez. 14.
Entonces yo leía y me dijo, ¿y si esto queda aquí, ese frío azul? Y me encantó, ese frío azul, me gustó mucho y le puse, pues fue su aporte ahí en la canción. Y, y eso, le tocaba en las reuniones. ¿Y cómo era Y la así, todas las recepción? O sea, canciones. tú veías la gente desde un inicio, o sea, cuando tocabas así muy fogateramente, digamos, ese demo, veías que el potencial que tenía el tema. O sea, sí, la gente escuchaba y, ay, qué bonito, y qué sé yo, después seguía lo suyo, ¿no? Seguían conversando, no O le sea, importaba claro. nada. Sí, Sí, claro, y además en familia de músicos y claro, tanta yo en cosa, las era como que fiestas, qué una sé yo, más. y todos borrachos seguramente y nadie escuchaba nada. Pero yo iba, me iba haciendo mis canciones, a mí me gustaba esa canción y las otras, no sé qué, y después saqué todas estas, dije, a ver, que aquí tengo todas estas, hagamos. ¿Y dónde grabas tu lugar? En todo el disco en Coda, En Coda. ¿Y que está muy quién bien hace de grabado. ingeniero de sonido ahí? El Felipe y el Nelson, los dos. A los dos. O sea, seguía con rabia más o menos trabajando el proyecto ya solista de Pancho Terán. Sí, y ¿Y cómo te fue la sentías bestia. de salir como solista? ¿Estabas empoderado? ¿Estabas ahuevado? Estaba huevada. ¿Estabas ahuevado? Pero no tenía, no sé, ahorita me preguntan, yo no sé si tenía, no estaba muy consciente de las cosas, decir, como que voy a ser solista, y ahora qué voy a hacer, y entonces, ¿qué? Me tengo que vestir así, arreglar, soy como, voy a salir y hablar, yo no tengo, yo siempre estaba descuidado por la batería atrás, yo no hablaba muy poco. Entonces decía, nunca me pregunté esas cosas, ¿me entiendes? Sino como que voy a grabar este disco, listo, y después grabé el disco, salió el primer tema, comenzó a sonar mucho y me fui. ¿Qué dijo tu hermano Felipe cuando producía, cuando le presentabas los temas? Hoy, me imagino que esa dinámica ya la hacían antes, pero No me acuerdo mucho, me acuerdo, no sé, que escuchábamos, hicimos demos de las canciones seguramente, en guitarrita, no sé qué, después ya entraron en el proceso de producción ¿cuánto de tiempo te las demoras en canciones. producir el primer disco? Haber sido unos 3, 4 meses, fue rápido eso, hasta finales del 99. Y se lanza el primer tema, seguramente seguían mezclando y todo, porque se lanzó primero un single, ¿no? Y seguía mezclando y yo ya no estaba. Entonces yo me enteré que la canción estaba pegando durísimo después, cuando vine en el 2001. Estás de Costa Rica ya para Claro, esto. Felipe me dice, está pegando durísimo tu lugar, no sé cuánto, tiene que venir a lanzar ¿Y el cómo disco. te comunicaba esto? Porque era 2000, o sea, Por por un teléfono, email o por teléfono, por mail, pero en general por teléfono. por Messenger, MSN, ¿te acuerdas? ICQ Claro. puede haber sido de Ya la había época. celulares en esa época. En el 2000, En sí, sí había 2001 ya había celulares. celulares. Sí, Ya muy, habían los primeros celulares, ya habían. sí, claro. Y nada, y fue como, tiene que venir a lanzar el disco porque hay que lanzarlo. Y O tú sea, estabas como creativo publicitario, director creativo publicitario en McCann yo Erickson. estaba de director asociado en Macán, Costa Rica. Tremendo, Yo tremenda manejaba, responsabilidad sí, y tremendo cargo para un claro. publicista, ¿no? Estaba, Probablemente el publicista que más alto ha llegado en nuestro país como eh, director creativo. bueno, ahora hay otros, ¿no? Ahora hay otros que están súper rankeados afuera, ya ecuatorianos que están en agencias Sí, claro, increíbles. pero como creativo, así Como como que, que te invitaron a ser parte de Macán. bueno, ya estaba en Macán Estabas aquí y me, acá, me claro, fui allá. te mandaron. Pero fue mejor cuando regresé. Ahí fue mejor, porque yo pasé de ser, o sea, esa historia fue como, bueno, primero vamos por partes. Sí, sí, Entonces, sí. 2001 me vengo a lanzar. Ah, no, me llama Felipe después de tu lugar, me dice, voy a lanzar Negra. Yo, no, 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 esa canción no me la toquen. Me dice, no, que esta canción, todo el mundo le hicimos como una prueba y todo el mundo, estaba Tower Records en ese tiempo, estaba Ahí en el Quicentro, ¿cómo se llama? y a La Tere Teresa Brauer. Brauer. Y Tere Brauer también ayudó y que no, que hagamos esta vaina y este tema está brutal y no sé qué. Imagino que hicieron las averiguaciones, a ver que los sondeos para ver qué, y Negra era como que no, hay que lanzar esa canción. ¿Y el Johnny ya tocó ahí? Negra toca, no, no. Tú no tocaste el disco de tu lugar. El disco de tu lugar. Pero también había otro guitarrista ahí, Mauricio Savage. Los dos fueron. Y lanzan, yo no, no, Negra, no, porque para mí Negra es como, fue un regalo de cumpleaños, de una canción muy personal de mí. Entonces no era como que quiero lanzar y quiero que sea famosa la canción, no me interesaba. Por eso, de hecho, en el disco está número 10 como bonus track, porque no por desprecio, sino porque
me encantaba esa canción, pero no quería que la toquen mucho. O sea, como que quería que esté en mi disco, pero ahí. Déjala ahí. No, entonces, no, que yo, ay, no, puta, bueno, me acuerdo que me cabrié y todo, bueno, ya no. No me hizo caso, afortunadamente, y lanza Tu Lugar, digo, Negra, y ¡boom! Explota, más que Tu Lugar. Más que Tu Lugar. Esas dos canciones fueron así como muy, ¿no? Pero Negra se vuelve más icónica, ¿no? Por la misma razón, ¿no? Por el mismo, digamos, por el mismo match que haces con los papás, o sea, como demasiado fuerte. Entonces, me vengo en el 2001 y era una locura. O sea, yo no podía salir a la calle. Era Estrella. Era una estrella del pop. Del pop. Impresionante. Entonces fue como que hice una gira. Sin redes sociales, imagínate. Sin redes sociales, sin nada. Entonces hice una gira de medios, aquí todas las radios, de vaina. Después hicimos el show en Tower Records para lanzar el disco para medios. CD. Y después hicimos el concierto en el Teatro Nacional, que fue una locura también. ¿Cuánta gente entra en el Teatro Nacional? 2.500, 2.800. O 1.800, no. Nacional, 1.800, Nacional. Estaba casi lleno. Y lanzamos el disco aquí en Guayaquil. Era fantástico. ¿Cómo te sentías? Y me volví a ir. Pero estabas todavía con la responsabilidad de estar en Costa Rica. Claro, yo fui a Costa Rica, me volví, y era chévere porque era como artista internacional, ¿me entiendes? Show y chao. O sea, no me veían en los buses, ni en el banco cambiando el cheque, ¿no? Ni te subías al avión la salchipapa en la Carolina, o sea, no había eso. Pero te subías al avión y todo el mundo, mira, el Pancho Terán está acá. No imagino que sí, pero... sientes eso. Pero que te están viendo y el mall, no podía hacer nada de eso, ¿no? O sea, era como muy fuerte. Uh-huh. Pero, claro, hice esas cosas y me fui otra vez. Y me quedé hasta el 2002. Yo me habían trasladado a Panamá, ya como director creativo general a Macán, Panamá. Wow. Entonces yo ya había ido a ver mi departamento, ya estaba todo, firmado el contrato y todo. Y me tuve que regresar de urgencia por una emergencia con la Gaby de salud. Me tuve que venir botando el trabajo, o sea, decir, básicamente tuve que renunciar, me vine sin trabajo. O sea, donde estaba ya pasando hacia el tope del tope, me regresé sin trabajo. Y no te Pero cogió como Macán, Dios es Ecuador. grande y las cosas son como tienen que ser, yo metí nuevamente mi carpeta porque justo cuando yo llegaba le votaban o se iba el director creativo, que tradicionalmente en Macán nunca el director creativo general ecuatoriano. Claro, es multinacional, pues. ¿Y de dónde son? Todos de Perú, de Chile, Argentina, de cualquier lado, Colombia, donde sea, pero no era ecuatoriano, nunca. Hasta donde yo estuve no había la posibilidad de que un ecuatoriano sea director creativo. Entonces cuando me fui, regresé ya con otras credenciales desde Costa Rica y todo, mostré mis trabajos, todo, me dijeron mete la carpeta porque justo estamos buscando ahorita para la vicepresidencia creativa, o sea, ya no era ni director creativo, sino vicepresidente creativo de Macán, Ecuador. O sea, Quito, Guayaquil, claro, una responsabilidad más brutal todavía. Y dudaron y qué sé yo y tal, y metió carpeta un chileno, un peruano, no sé, había algunos. Y finalmente me dicen, vamos a darte el puesto. El puesto. Y no sé, yo nunca me he hecho estas preguntas, porque si no me jodo. Y me irá bien, me lanzo nomás. Me lanzo y ya a ver si sale bien. Yo dije, bueno, o sea, ya está. Y se estaba alineando finalmente con lo que estabas haciendo en el campo artístico, en la música, y ya estabas en el Ecuador. Claro, ya estaba aquí, pero claro, me agarro una responsabilidad de este tamaño, porque yo viajaba 2 veces por semana a Guayaquil, claro. Yo viajaba, iba y venía, me atendía a los 2 mercados, estaba aquí, allá, reuniones, manejaba Coca-Cola, Nestlé, General Motors, o sea, las cuentas más brutales y tenía un equipo de casi 20 personas y era una locura. Del 2002 al 2006. Pero le pongo a Macán en la cima de la creatividad en esa época, lo que nunca jamás Macán Ecuador había sido. Macán Ecuador estaba para Cóndor de Oro y por ahí se ganaba sus tonterías y no sé qué. ¿Tú fuiste a Cannes? No llegamos a Cannes, pero llegamos a New York Festival y sacamos algunas platas en el FIAP, en Caribes, en todos los festivales. A Cannes nunca mandamos una pieza a Cannes. Pero fue la agencia con mayor
O sea, 2 años o 3 años de la agencia más creativa del Ecuador, eso fue una brutalidad. Pero yo trabajaba ¿Y cuántas campañas como tuyas eran loco. ahí? Es que ya tenía otra dinámica de trabajo, ¿no? Claro, porque ya era Ya no eran más de personas, sino era de de grupo. grupo. Entonces yo tenía una dinámica que era linda. Los miércoles de 2:30 a 3 a 4:30 de la tarde nos juntábamos todos los creativos, nos íbamos a un encerrón y revisábamos piezas y revisábamos posibilidades de campañas, de dónde había posibilidades con los clientes y desarrollábamos piezas para ir a presentar. Entonces, no había tanto trucho, en realidad eran oportunidades de verdad, ¿no es cierto? Entonces, aquí con esta podemos hacer esto y algunas se vendían, otras no, pero así salían un montón de piezas, la gente estaba tan motivada, entonces había piezas para regalar creativas. Fue hermoso, entonces el trabajo era de equipo, siempre de equipo. Y claro, no, el disco Tu Lugar ya estuvo, ya se lanzó y todo, y yo en el 2005 grabo el segundo disco, el Planeta de las Rosas. Me voy a Argentina un mes y pico de días a grabar allá con Mario Breuer. Y que te dan una licencia en Claro, Macán me voy un para mes hacerlo. pidiendo vacaciones y todo, y sí. Además el trabajo estaba tan bien y todo, no me podían decir que no. Entonces agarro yo un bono, más un ahorro que tenía y un bono que me daba Macán. Y te la juegas. Y me gasto toda la plata. En Argentina me voy con el César Galarza y el Toño Cepeda. Estuvo aquí César Galarza. Sí, sí le vi. La Gaby, mi esposa, y yo, la Marilia, mi mujer, me manejaba todo ella en esa época. Entonces ella hizo toda la producción y nos fuimos todos a grabar un mes y pico. Fuimos a vivir ahí. Nos vivimos como argentinos, digamos, metro, bus, hacíamos todo, comíamos en la casa, desayunábamos y todos los días del estudio, en tren íbamos y veníamos, era lindísimo. Y grabamos un discazo, la verdad es que es un discazo. Pero la sonoridad cambia como de Tu Lugar, la gente estaba esperando, los radios estaban esperando una cosa más chiclosa como Tu Lugar, porque Tu Lugar tiene como ese moco, ¿no? Como ese más pegajoso. Y las canciones tenían la misma alma de pop y de toda esta vaina y de feeling y todo, pero la sonoridad ya cambió y fue mucho más picky, digamos, en los arreglos y fue mucho más minimalista y qué sé yo. ¿Quién hacía los arreglos ahí? Ahí fue César y Toño. Los dos hicieron el disco. Mucha mano de Toño también ahí, pero César Toño estaba es un produciendo. crack, ¿no? También. Entonces, siempre digo que ese fue el trabajo, la tesis de grado del Toño. Pero fue lindísimo, fue una experiencia maravillosa. El Toño lo hizo de Mil Amores, el César también. O sea, gente que es súper querida, ¿no? Y eso. Y luego lancé un disco. Pero claro, yo no tuve tiempo de. Me acuerdo que justo para esa época, Marilia fue para Colombia a ver qué podía hacer allá y le dijeron a Marilia, tiene que venir acá y hacer un lanzamiento y quedarse un tiempo y bla, bla, bla. Y, o sea, ¿Con qué disquera estabas trabajando todo esto? Independiente. Independiente, o sea, te la jugaste toda. Sí, y yo tuve miedo. Yo dije, porque Marilia me dijo, hay que soltar. O sea, o es esto o es esto. O sea, o sigues en publicidad y dejas la música ahí como un hobby o pero puedes hacerlo ahorita, digamos. Es una decisión de hoy, ahorita, este rato. Y se me hizo así. Porque ¿te arrepientes? Estaba arriba también, o sea, decía yo, pero suelto esto, qué miedo, me daba Pues que miedo. estabas en los dos mundos de Claro. arriba. Exacto, ¿y cómo hacía? Porque por último dices, ¿sabes qué? La publicidad me está yendo como el orto. Claro, Agarremos de esta me la que juego. no, pero era todo lo contrario. Entonces, nada, no me atreví. Dije, bueno, hagamos las dos cosas. Y así fue, ¿no? Pero claro, eso me dilató los tiempos de la música mucho, mucho, mucho. Entonces, el siguiente disco es el 2011, que fue el 2190 días, que se llama así justo porque... En vivo. Y claro, que son 2190 días. de un disco al otro. Claro, por eso se llama así, ¿no? Y me había dado cuenta que hacía más o menos en los mismos tiempos, así 5 años. Y fue un disco en vivo, 18 canciones. En el Sucre, ¿no? Que fue hermosísimo, un concierto increíble. Y de ahí viene, o sea, el tercer disco y ahora viene Caridoscopio, porque de ahí vienen un montón de singles. ¿Cuál es tu tema favorito tuyo? No sé, no tengo favoritos.
Hay unos que me encantan, que me gustan mucho, pero así como decir, este es el mejor tema. Es que como que todos responden a cosas tan diferentes. Pero Cali Arena es una canción que me encanta. Eh, todas, ¿no? Yo creo que todas tienen su magia. Hay una que se llama Devuélveme el corazón, que está en el disco de Planeta Las Rosas, que no lo he tocado nunca en la vida, pero es una canción que me gusta un ¿Y por montón. qué no la has tocado? Porque no sé, Se queda afuera, siempre se siempre. queda. Porque no está aquí, No entonces no está la acá. considero. Claro. Pero ¿Tienes un manager, Pancho? no, ¿Has tenido no, mi manager? esposa me hace booking, digamos. ¿Ya? No, ¿Crees que te ha hecho falta? sí, claro. ¿Ahora crees o Pero siempre supiste que te tal hacía vez no falta? supe porque me hubiera exigido Pero de pronto soltar botabas una. la publicidad Pero y ahora, me hubiera dicho y eso ahora, y tal vez tenía miedo a eso, así como ahora que. estabas viviendo en Mónaco. O, No sabemos, o pues. estaba, qué sé yo, no sé, haciendo qué. Pero bueno, no te puedes arrepentir de nada. No, por Las supuesto. cosas haces porque tienes que hacerlo. Además que tienes una carrera absolutamente fructífera y eres un referente, pues eres un tipo muy importante, Pancho. Me encanta tenerte acá en realidad. Muchas gracias. Soy muy fan tuyo, somos muy fans tuyos en realidad. Como te decía, eres el primer invitado que está acá Con gente en con vivo. gente, con barra. Ajá. Y Maravilla. como decía al inicio del programa, es como que un punto de quiebre acá en el podcast porque es la primera vez que lo hacemos de esta forma y qué hermoso que sea contigo. Qué bueno. Sí, sí, Qué suerte que esté yo. Buenísimo. sí, sí, Pancho. Ay, ¿qué papel ha jugado la familia tuya en tu trayectoria? ¿Mi familia extendida o mi familia nuclear? Sí. Siempre ha sido importantísimo. Lo que pasa es que ha sido fácil trabajar con la familia estas cosas porque todos son musicales. Entonces, nunca he tenido una persona que, nunca tuve un papá que, no, a estudiar medicina, porque la música te vas a morir de hambre. O la mamá que, no, estás loco, esas drogas, eso, no, no sé. Y te vas a ir, te va bien, luego vas a recoger debajo de un puente. No, sino O que sea, era mucha libertad en tu mucha hogar. libertad, mucho amor a la música, mucho amor a la música. Entonces eso como que, papá era orgullosísimo de sus hijos. Papá era orgullosísimo, o sea, él respiraba orgullo por o sea, si tenía alguna reunión con sus amigos, iba a la casa y tengo unos hijos maravillosos que cantan y vengan a cantar una canción. Entonces era como que nos mostraba como en vitrina, como que no, era muy. Él hizo la casa y en la casa hizo un basement así grande donde teníamos todo, todo. Entonces ensayábamos. Qué maravilla, pues. Esas cosas que Un no le lujo. pasa a todo el mundo. Es un lujo. Y en esa época, además. Peor, todavía peor. Entonces teníamos equipos de sonido, micrófonos, batería, bajo, parlantes, todo había. Que nadie tenía, además. Nadie. Y el Ricardo se encargaba de eso. Él viajaba a Estados Unidos, se traía algo. Se trajo la batería, se trajo no sé qué, la guitarra, no sé cuánto, el bajo. Y teníamos todo. ¿Dónde está El esa equipo batería? Yamaha compró aquí. Es que fueron algunas baterías. La primera. La primera ni me acuerdo cuál era. Pero luego tuve una Gretsch, una Slingerland. Luego tuve una que era una mezcla de todo, que era la última que se trajo Ricardo, que era el bombo, era, creo que era Ludwig. Ludwig. El redoblante era, no sé, Gretsch, los toms eran Remo, de los que se ajustaban, que Se se empernaban. podían, ¿cómo se llama eso? Afinar. Se afinaban con un dum dum, que se pusieron de moda en algún punto. Y así los platos Pace y los cuantos, era de todas las marcas. Pero es la última que toqué. ¿Y sigues tocando batería? Hace rato que no cojo una batería, hace mucho. ¿Por qué? Porque no tengo y no. A veces cuando voy a los ensayos me siento un ratito y toco, pero es cualquier cosa. Pero es un instrumento que amo. Pero no le toco. Entonces, Sería increíble verte en la batería y cantando. ¿Eh? la última vez que toqué fue en
en la pandemia que hicieron el Quito Fest online, algo así, que pregrabaron todo el Quito Fest. Ahí nos invitaron a tocar en Quito Fest y ahí toqué, como contravía toqué la batería. Tocaron como contravía. Sí, ahí toqué la batería. Y ¿Quién? Los dos, Terán y Jay Byron, los tres. Estaba el Jay, no estaba el Jay. No estaba el Jay. Estaba el Johnny, estaba el Javier Toro en los teclados, Pepe Dávila en el bajo, Felipe, yo y un cuarteto de brass ahí. Pero ya no estaba contravía quedamos siendo solo Felipe y yo. Ya no es, ¿no? O sea, ya no es contravía. ¿Y te gustaría volver contravía en algún punto? No, yo creo que ya no, en este punto no hay ninguna razón para que vuelva. ¿Los fans? No. ¿Qué? La despedida. Hay que hacer la despedida en la casa de alguien. Sí, no, ya no. Ya no. También quiero seguir tocando, quiero seguir haciendo cosas. Yo tengo algunos proyectos. Negra que quiero hacer, que es de Negra 25 años para este año. Para cerrar este año, digamos. Y comenzar el próximo año, ojalá. Quiero hacer unos 4 teatros. Ok. Con el concepto de Negra, que cumple 25 años. Como, digamos, que Negra sea como la catapulta de este año para lanzar los teatros del próximo año. Y poder hacer este disquito que es un EP en realidad, que hace unos 5 temas súper acústicos, lindos. Y así, ¿no? Ir haciendo cosillas. Ese es un poco la onda. Cerrar Caleidoscopio. Ojalá pueda hacer otros musicales que también me encantan. ¿Qué es el éxito para ti, Pancho? El éxito no sé qué es el éxito. O sea, el éxito es una palabra demasiado que la han manoseado demasiado, digamos, ¿no? Y que muchos creen que tiene que ver con plata y fama, dependiendo de dónde estés o qué es lo que hagas. Pero creo que el éxito es despertarse un día y decir, puta madre, estoy bien. Me siento bien. ¿Y te sientes bien? Me siento bien este día y qué rico sol. Y puedo caminar, y puedo hablar, y puedo pensar, y puedo trabajar, y puedo dar besos y abrazos. Eso es el éxito. Ese es el éxito para ti. Eres un hombre de familia, eres un tipo muy familiar y creo que... Lo demás viene y va. Mientras yo tenga esas cosas que son básicas, eso es éxito. Creo que eso es gran parte de lo que ha sido tu vida en realidad. Porque eres una persona exitosa en lo que has hecho. Eres un referente y por eso quería preguntarte eso, o sea, ¿qué es el éxito? Y me lo respondes así. Es la familia, es tener la cercanía, es tener la espiritualidad, es ser una buena persona. Es ser consciente de la vida también. O sea, ser consciente de la vida, de que tienes una vida. Pancho Terán, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Ha volado el tiempo una vez más acá en el podcast. Estoy muy contento de haberte tenido acá. Estoy honrado en realidad. Yo feliz. Y nada, pues amigos, tenemos una sorpresa más en este podcast. Como les dije, es un podcast muy especial para nosotros acá en Strawberry Fields, en el que vamos a tener una sorpresa que les vamos a mostrar en un momento más. Pancho, muchas gracias.